Pues ahora vamos a hablar de qué tipos de valores podemos devolver, incluso si podemos modificar nuestra respuesta, las cabeceras, etcétera. Como ya vimos anteriormente, por defecto podemos incluir un valor de retorno a la función y este será pues el valor que devuelva en formato JSON o incluso en formato texto plano, pero que se convierte a JSON automáticamente por el funcionamiento interno de WordPress. Pero, ¿y si quisiéramos devolver un error? Pues para eso WordPress tiene ya una función, que es la función WordPress Error, en la que podríamos añadir un error personalizado. Además de esto, dentro de esta función de callback, podríamos añadir un objeto de respuesta que ya trae también la REST API de WordPress por sí, que es el objeto WordPress REST Response. En este objeto podemos decirle, por ejemplo, con el método setStatus, qué código de error queremos devolver dependiendo de las condiciones, o incluso podríamos modificar las cabeceras, como vemos ahí, pues podríamos devolver una cabecera específica del parámetro o del registro location. Además de esto, también podemos pues, personalizar nuestra respuesta dependiendo del permiso que tenga el usuario que hace. Ya veíamos anteriormente lo que era la autenticación dentro de WordPress. Si estamos recibiendo una llamada que tiene hecha por un usuario autenticado y ese usuario pues tiene ciertos permisos, podríamos devolver una u otra función dependiendo del usuario. Para ello, lo único que tendríamos que añadir una vez que estemos registrando nuestra ruta sería el parámetro permission callback. Este permission callback puede hacer llamada a una función o función en línea, como tenemos ahí, y lo único que hace es comprobar si el usuario que está haciendo esa llamada o el usuario actual tiene alguno de los permisos que tiene WordPress por defecto. En este caso, Edit Other Post es el permiso que tienen los editores, los autores y también los administradores. Pues como vemos, esta es la funcionalidad que permite WordPress restringir ciertas llamadas a la API. Por defecto podríamos registrar o hacer que cualquier llamada a la API se pudiera limitar dependiendo de los permisos. Os dejo como desafío que intentéis averiguar cómo podríamos limitar todas las llamadas a la API para los usuarios administradores y así podéis ver por vosotros mismos cómo utilizar esto en una instalación de WordPress sencillita, pero limitando el que todas las llamadas a la API estén limitadas a un usuario que tenga permiso de administración. En la siguiente parte vamos a ver cómo utilizar todos estos conocimientos que ya hemos visto utilizando un patrón que es muy conocido, que es el patrón del controlador, todo en una sola clase o en un objeto PHP.